Bueno, nos quedábamos escuchando a Jesús, que hemos tenido que interrumpir, por favor. Bueno, resulta muy complicado volver a retomar el discurso, pero yo estaba haciendo una distinción entre la utilización que hace la política de la religión, y digo la política de la religión, y pongo el orden adecuado. También es verdad que a la contra la religión puede tratar de instrumentalizar la política. Y luego está la otra parte, que es esta la que provoca excitación, la que provoca esa especie de vuelta a los fundamentalismos por parte de un sector religioso de España. Yo creo que esas son las dos vertientes en las que lo tenemos que enfocar para entendernos, porque si no, las peleas de religiones y los debates de religiones lo que provocan es el no entendimiento. Y esto lo estábamos hablando antes cuando hablábamos del ISIS y su reacción. No podemos caer nosotros en los mismos errores. Entonces, a mí me parece excesivo que los políticos instrumentalicen la religión como una parte más de su campaña política, incluso como una parte más de su gestión política. A mí me parece mal y me parece que hay que condenarlo. Cuando digo condenarlo, entiéndaseme, no mandarlo a la hoguera, simplemente decir no está bien. Y luego está la otra parte, la que quiere buscar el escándalo y la provocación, ¿no? Yo creo que eso nos permite entender mejor este debate, esto que estamos debatiendo ahora mismo, porque si no, nos vamos a posiciones de otro tipo mucho más complicadas. Ricardo. Bueno, yo creo que hay fundamentalismos de todo tipo, es decir, puede haber fundamentalismos religiosos y fundamentalismos también laicistas, que además tienen muchos hechos concretos bastante dolorosos para las sociedades y para la humanidad, ¿no? Entonces, con respecto a lo que me ha dicho Antonio antes, yo lo que quería decir un poco es que efectivamente nuestros constitucionalistas lo que vieron es un hecho intermedio en el que efectivamente hablaban de la separación de Iglesia y Estado, pero luego reconocían, y cuando yo me refiero a identidad no quiero hablar, digamos, de dogma, ni de, digamos, la gente que cumple, digamos, las perspectivas, pero, por ejemplo, efectivamente, a nivel cultural, lo has dicho tú, es decir, Antonio, la Semana Santa cada vez ha ido a más. Quizás no esté adaptada, digamos, al reconocimiento, digo desde el punto de vista social, no está adaptada y circunscrita, digamos, a lo que dice el dogma, que efectivamente la semana de alegría debería ser la semana de Pascua, ¿no?, con la resurrección de Cristo y tal, sino, digamos, a nivel cultural ha crecido cada vez más y efectivamente los obispos y muchísimos religiosos critican, digamos, cómo ha evolucionado. Pero lo que sí es cierto que impregna a nivel social todos los símbolos a nivel religioso. Luego podemos discutir efectivamente si se adaptan al dogma y tal, pero hay mucha gente, por ejemplo, debajo de los pasos de Semana Santa que quizás, no es que quizás, es que seguro no cumplen el dogma, pero por tradición, desde el punto de vista cultural, porque lo han mamado a nivel familiar, pues están muy devotos de la Semana Santa y de todas las fiestas, digamos, de adoración a distintas patronas. Eso se ve, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha, en nuestra región a nivel cultural, en todas las zonas rurales, ¿no? Entonces, ese reconocimiento de esa realidad cultural y de identidad de la propia sociedad española, pues fue un reconocimiento que hicieron adrede, para no llegar a un laicismo radical que negara ese hecho cultural y social que existía en España y que sigue existiendo. Haya evolucionado de acuerdo al dogma, le gustarán a unos obispos, a otros no, pero es una realidad. Entonces, negar la realidad, yo creo que esa es la diferencia entre el laicismo y la confesionalidad. A propósito de este discurso, voy a dar más datos. Para quien cuestione si todavía existe un carácter dominante de la religión católica, y aquí ya sí podríamos incluso adentrarnos en unir aquellos que lo profesan desde el punto de vista de dogma, de fe, de creencia y de religión, de otros que lo hacen por cultura y por tradición. Pero lo cierto, y vamos a ver una imagen, por favor, compañeros, es que de nuestra población, de la sociedad española, se manifiestan, se proclaman católicos el 69,3%. No creyentes, tan solo el 16%, en este caso ese marcado carácter de religión, de creencia. Ateos, el 10,3%, y que profesen otras religiones, el 1,9%. Vamos a darles más información sobre el calado que tiene el catolicismo, el cristianismo en nuestra sociedad. En cuanto, por ejemplo, al número de centros de culto que existen en nuestro país, según la propia Conferencia Episcopal. Ahí lo tienen. Para los católicos, el 78,65% de centros de culto, de oración.
para otras confesiones el 21,35% y expresamente para la religión musulmana el 4,54%. Es algo innegable que está absolutamente asentada la religión católica en nuestro país desde todas las perspectivas, dogmáticas, culturales, prácticas. Bueno, también hay otro dato que es justo la inversa, que es quienes asisten habitualmente a misa, y es menos de la tercera parte de la población, está en el veintitantos % de la población, por lo tanto son de un cumplimiento dogmático malo. Una cosa es la creencia y otra cosa es la práctica según la Iglesia. Yo les haría polvo, yo personalmente les haría polvo a mis colegas sociólogos cuando me preguntaran, yo soy una persona no creyente, y sin embargo ante la pregunta pues me enunciaría como católico, porque culturalmente puede ser que a grandes rasgos lo sea. Y sea a efectos culturales más propiamente católico que enunciarme como no creyente. Mi identidad va más posiblemente en esa línea que por la de manifestarme expresamente no creyente, claro, siendo realmente y objetivamente agnóstico. Entonces les haría polvo a mis colegas a la hora de encuestar. Otro indicador que tampoco aporta una gran referencia, que es en cuanto al número de centros o espacios religiosos. Pues lógicamente venimos del antecedente histórico. Buena parte de ello hay que preservarlo de una manera exquisita porque son el cimiento patrimonial, histórico-artístico de España y, lógicamente, más allá del culto, tiene muchos otros significados. Por lo tanto, yo no mezclaría nunca y, en todo caso, siempre a mí me gusta deslindar muy mucho el papel de la Iglesia-institución y las características de Iglesia-comunidad. Hay temas que son culturales. Incluso cabría deslindar esa Iglesia-institución de lo que es la creencia religiosa. Totalmente, claro, totalmente. Y yo habitualmente estoy muy acostumbrado a deslindarlo de una manera muy clara. Porque en algunas ocasiones también hay algunos prelados, algunos líderes de la Iglesia Católica que quieren hacer política desde la religión y entonces buscan una representatividad como si el 70% les hubiera votado. Y una tendencia muy mayoritaria que se confiesa creyente, pero a lo mejor no absolutamente seguidora de la Iglesia ya desde el punto de vista como efectivamente, como el sistema de dotación de las jerarquías eclesiásticas no siguen el principio de representación, pues lógicamente el papel de interlocución, de representatividad política y social es el que es, pues igual que muchas otras ONGs, muchos otros grupos sociales. Pero lógicamente no hay que mezclar eso, que es en lo que tal vez una parte del pensamiento político de izquierda radical, y utilizando el concepto radical como el que intenta ir a la raíz, siempre pone el foco en una cosa, cuando realmente sociológicamente la realidad es otra. Sí, pero el miedo que le tienen cada vez que se manifiesta la Iglesia Católica es que ahí es cuando empiezan las polémicas. Porque una retroalimentación, es una cuestión de acción-reacción. Hay grupúsculos, bien en el ámbito religioso como en el ámbito político, que se buscan, se retroalimentan y se desean. No se puede tampoco diferenciar de una manera total lo que es la Iglesia, creencia, fe, con la Iglesia, institución social, ¿no? Porque la Iglesia como institución social tiene mucha actividad que precisamente la lleva a cabo porque la basa en los principios de su religión, fe, ¿no? Y mucha institución social de la Iglesia con este tipo de debate que tenemos pareciera que es de derechas. Y la Iglesia, institución social, no es de derechas, es radicalmente, yo diría que es de izquierdas. Porque si nos vamos al principal himno de la religión, que es el Magnificat es un himno absolutamente social, ¿no? Porque la Iglesia cree en Dios, pero cree en el hombre, ¿no? En la igualdad de los seres humanos. Y eso me parece enormemente importante y no se debe hacer fariseísmo formal de, oye, porque voy a ir a misa ya me soluciona todo. Ir a misa no me soluciona ni la creencia. Eso es otro asunto, ¿no? Pero además es que, permíteme, yo suscribo lo que estás diciendo, salvo en una cosa, esa vinculación que haces tú de lo social con la izquierda. Eso yo creo que no se corresponde con la realidad. Ni social y socialismo es lo mismo, ya que estamos hoy con la terminología. La Iglesia Católica ya desde el siglo XIX viene a mantener un discurso social muy marcado, muy marcado.
el primer ideología que viene a condenar la Iglesia Católica, dentro de las ideologías modernas, es la liberal. Y de la liberal viene el capitalismo, ¿no? No creo yo que esas manifestaciones de tipo social de la Iglesia la acerquen a la izquierda. A lo mejor es lo contrario, la izquierda la que debería acercarse a la Iglesia. La Iglesia no tiene nada que ver con la izquierda o con la derecha. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo. La Iglesia mantiene una posición religiosa y de actividad social, de caridad, que es antiquísima, y gracias a ella muchas de las desgracias que podía haber habido en la humanidad se pudieron soslayar porque las políticas no eran precisamente muy sociales, y en la época moderna, gracias precisamente a la actividad de la Iglesia Católica, se ha podido también realizar unas labores sociales al margen de la intervención del Estado. Pero lo que me gustaría a mí subrayar en este debate que nosotros tenemos ahora mismo, precisamente los ataques más furibundos a la Iglesia Católica provienen de aquellos que dicen que hay que defender políticas sociales, cuando la Iglesia Católica tiene una política social en paralelo a la que podría tener el Estado, que es más que admirable, como por ejemplo mantenimiento de hospitales, mantenimiento de escuelas, mantenimiento de orfanatos, mantenimiento de asilos, esa labor social que la viene a financiar la Iglesia a partir de los medios que ellos vengan a disponer, a mí me parece que es la más de respetable. Y encontrarte con que aquellos que dicen que hay que defender políticas sociales son los más furibundos ante Iglesia, pues me parece una paradoja bastante importante. Hay que subrayar. Yo de todas formas separaría, porque el debate que se está planteando aquí es entre clericalismo, anticlericalismo, que eso es una cuestión que no tiene nada que ver con la creencia, que es la otra parte. En España existe una cierta vena anticlerical, eso no lo podemos negar porque la historia, sobre todo la que arranca del siglo XIX, tiene una vena anticlerical que se ha identificado primero con el liberalismo y después con la izquierda, pero yo me atrevería a decir que no de manera mayoritaria. Ojo, es decir, que yo creo que incluso en la historia de España del siglo XIX y XX el anticlericalismo ha sido residual, para decirlo de alguna forma. Y luego están las creencias, que es otra cuestión. El tema es cuando se mezcla. Y antes lo decía Antonio, hay obispos, o Jesús, hay obispos que intentan también hacer política. Y eso no tiene nada que ver con reclamar su papel como protagonista en la sociedad, que evidentemente en España tiene que tenerle por la tradición que tiene y por el peso específico que tiene. Y cuando habla un obispo hay que escucharle, porque no se puede tirar a la basura cualquier cosa que diga alguien importante en la tradición española o en la cultura española. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es esta especie de fusión a la que tendemos, una especie de difusión líquida a la que tendemos entre política y religión, religión y política, que es lo que yo creo que tenemos que separar si es posible. Bueno, yo creo que vamos a ver, evidentemente la doctrina social de la Iglesia está por encima de izquierdas y derechas porque es un dogma además y una serie de principios que llevan evolucionando desde el propio existencia del cristianismo y de la Iglesia, ¿no? Y además siempre ha sido muy enfocada, como decía José María, a lo social. Es decir, nosotros lo sabemos bien, por ejemplo, también en nuestra región, el cooperativismo, las cajas de ahorros, las cajas de Monte de Piedad, eran para luchar precisamente contra los grandes bancos o contra los grandes latifundistas, y todo eso estaba gestionado por la Iglesia. De hecho, cuando se han metido aquí los políticos y tal, se han cargado todas las cajas de ahorro que funcionaban perfectamente y muchas cooperativas. Pero bueno, sindicalistas, políticos, etcétera. Y lo sabe muy bien la gente mayor que ha estado en sus cooperativas, en sus pueblos, en sus ciudades y la vinculación que existía con esas instituciones que no eran con ánimo de lucro, sino que estaban gestionadas por la Iglesia, la educación, las universidades, la Escuela de Salamanca. Es decir, la Iglesia católica ha estado totalmente implicada desde el punto de vista social y comunitario, está metida en las raíces de la sociedad española desde hace mucho tiempo. Y efectivamente no le puedes dar un carácter de izquierdas o de derechas, está por encima, ¿no? Y luego, por otra parte, pues bueno, los obispos simplemente lo que hacen es afirmar su doctrina. Yo lo que no puedo entender es que se ponga la gente nerviosa en un momento dado cuando hace una intervención la conferencia episcopal y da cuál es su parecer. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Pues apagas la televisión y ya está, o ni siquiera pones la radio y eso, pero que ellos afirmen lo que viene en su doctrina, no entiendo cuál es el nerviosismo, y el nerviosismo os voy a decir cuál es, que efectivamente sí hay, digamos, una importancia de la opinión de la Iglesia
desde el punto de vista social en España. Y por eso todo el mundo les acusa de... Es que se meten en política. No se meten en política, o sí se pueden meter en un momento dado, pero lo que están afirmando muchas veces con declaraciones es lo que dice la doctrina suya, ¿no? Pues contra el aborto, contra determinados aspectos también desde el punto de vista social. Entonces yo lo que no puedo entender es que le digan, no, pues tú te tienes que callar, pero bueno, si la conferencia episcopal pues es un club, o vamos a ponerlo, digamos, de manera frívola, es un club que si quieres perteneces o si quieres no perteneces, pero lo que no puedes ponerle es un esparadrapo. ¿Por qué le quieren poner un esparadrapo? Porque efectivamente, aunque la gente no siga el dogma, sí que tiene influencia social en España, lo que puedan decir los obispos. Entonces, eso es lo que le preocupa a los políticos profesionales de verdad, que en un momento dado se contradigan, pues por eso en un momento pues siempre concurren a nivel de llegar a acuerdos, tanto de izquierdas como de derechas llegan a acuerdos. Evidentemente los radicales lo que quieren es cargárselo desde la raíz, ¿eh? Pero bueno, pues eso es un poco mi opinión, ya está. Una cosa, yo solo por un puntito. El hecho de que una mujer que ahora mismo es una representante de un partido político se presentara a una iglesia, zarandeara al sacerdote, impidiera que los demás pudieran rezar, se despelotara, eso es un fenómeno que es muy reciente, porque esto durante los últimos 30 años yo creo que no se ha dado en ningún momento, ¿no? Que no solamente se dio en ese caso, también hubo un asalto y clausurar una capilla en una universidad española. Yo creo que todo eso pone de relieve que haya un poquito más de lo que es una mera opinión sobre cuál es el papel que tiene que tener la Iglesia, ¿no? Y esa escalada está produciendo una cierta radicalización que, bueno, pues que puede tener sus consecuencias. Ya fueron muy graves antaño y que ahora mismo se vuelvan otra vez a sufrir, pues hombre, yo creo que a mí menos me inquieta. Es como cuando en Rusia un grupo de chicas se ponen en pelota. Es decir, pero no asaltan capillas. Bueno, pero no igual, las han llevado a la cárcel igual, ¿eh? Ese es otro tema que daría para otro programa. No se puede elevar a categoría Claro, lo que es circunstancia. evidente. Es como si yo te dijera, pues porque en Granada hay un cura pederasta al que le han absuelto porque tiene muy buen abogado, pues toda la Iglesia es pederasta. Bueno, en tampoco, absoluto. perdón, Antonio, tampoco es un hecho aislado, tampoco se trata de un hecho aislado. Podríamos recordar ese ataque contra la Legión por la Semana Santa. 160 el año pasado. Podemos hablar de esos 180, separatistas no sé, que intentaron atacar a la procesión del Cristo de Buena Muerte de la Legión en Palafols, en Barcelona. Podemos hablar incluso de otros ataques verbales Bilbao, protagonizados, muchos de ellos por Carmela, La cuando catedral equipara, de por Bilbao ejemplo. hace poco la han asaltado también. También. En Córdoba. Sí, antes también. robaban imágenes y las vendían en Inglaterra y las vendían en Francia. A ver, Vale, es que eso, claro... eso es un robo, no es un ataque a la religión. Ya, Es que no sé qué quiere decir. bueno, son dos cosas depende del diferentes. matiz que le demos, ¿no? Sí, Claro, que es un católico entre una iglesia, robe una cosa y se la venda a otro, eso no es un ataque a la religión, es que es un chorizo y ese tiene que ir a la cárcel. Y los dos cosas que otros no pueden podemos ser unos separatistas, y luego hablaríamos del significado de separatismo, o pueden ser unos exhibicionistas y hablaríamos del significado del exhibicionismo. Es decir, yo creo que no conviene pero Jesús, elevar a categoría universal, que es lo que está diciendo pero ¿por qué no Antonio. hablamos del alcalde de Zaragoza? Vamos a ver la categoría universal. Estamos hablando del alcalde de Zaragoza, que se han cruzado los cables y ahora se pone a protestar. No solamente es el alcalde de Zaragoza, que hay más alcaldes que lo están haciendo, lo que pasa que digamos que este es un alcalde importante, ¿no? Si la Iglesia Católica está regularizando en los registros de la propiedad lo que han sido sus propiedades in ile tempore, hombre, que eso escandalice y que tú lo que quieras es evitarlo. ¿Para qué? Para recuperar una sede religiosa. ¿Para qué quieres una sede religiosa? Si es que no tiene ningún sentido, salvo el decir, es que esa sede lo voy a convertir ahora mismo, pues yo qué sé, en un museo de arte moderno. Desde el punto de vista intelectual, esto de la propiedad in illo tempore nos lleva a una premisa que había que rechazar. Porque si no el discurso nos lleva... Estamos hablando de iglesias. No te voy a decir yo que hayan arrebatado, porque no me cabe la menor duda. Hace mucho tiempo que no la explota la Iglesia, la explota la comunidad autónoma o el gobierno, porque ahí llegaron a un pacto hace ya mucho tiempo, no ahora, hace ya mucho tiempo, por el que se rehabilitaba el aseo, pero la explotación económica, no religiosa, evidentemente, la hacían los poderes que habían rehabilitado. Y en eso estaba de acuerdo. Jesús, ¿de quién es la propiedad? Pues yo no te estoy diciendo pues eso que es lo que llegues está a un por acuerdo. saber. Claro. Eso es lo que está por saber. ¿Cómo es que decir, está por saber? ¿Cómo va a estar una iglesia del año, no me acuerdo cuándo es la SEO, pero es antiquísima?
siglos. Más antiquísima era la Ahora vas a decir que no de es de la Córdoba, que Iglesia. era de los Vas a musulmanes. decir que eso no es propiedad de la ¿Es de Iglesia. la Iglesia o es que esa es la cuestión? En la base de la A ver, mezquita de Córdoba. no me quiero meter... No, perdona, A ver, Ricardo. vamos a hacer una cosa. Como ya os estáis yendo a otro plano mucho más pragmático, vamos a analizar otras derivaciones que además son interesantes. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, turístico, promocional, de empleo. La Semana Santa engloba mucho más que la manifestación de una creencia para los católicos, incluso en exceso, según algunas opiniones, y que yo comparto. Vamos, si os parece, a poner el enfoque también en ese análisis. Y para ello, recordemos el año 2015. Según los datos del CIS, la Semana Santa de ese año batió las mejores previsiones turísticas. Por ende, se produjo un incremento importante en el consumo. Los hoteleros españoles vivieron la mejor Semana Santa que recuerdan de la historia más reciente, incluso algunas comunidades también rozaron cifras históricas en cuanto a recaudación. Si hablamos de una supresión de las celebraciones de Semana Santa, ya no solamente estamos entrando en ese plano más espiritual, creencial de cada persona y por tanto subjetivo. Hay unas consecuencias objetivas y, por cierto, en estos momentos gravísimas, que no estamos para perder estos ingresos. Pero todo eso, aunque la semana es santa y es muchísimo más santa para los no creyentes, para los empresarios que hacen su agosto en Semana Santa, para eso sí que es santísima. La Semana Santa en el valor económico no tiene nada que ver con, en buena medida, en parte sí, pero en otra parte no, con el asunto de la creencia, porque tú habrás visto, estamos operación salida. ¿Qué pasa? ¿Que se van todos a la procesión de Benidorm? No caben. Bueno, no, por eso se habla de los hoteles, se habla del turismo. Es un periodo vacacional también, decir, sí. Al periodo se llama Semana Santa, pero es un periodo de no trabajo, no laboral, donde la gente aprovecha que hace un buen tiempecito pues para excursionear, porque al español le gusta mucho viajar y además en Semana Santa, que en otros sitios no hay tanta celebración, va mucho a Europa. O sea, el español viaja mucho al extranjero. Bien, pero a ver, en estos Antonio, días. ese discurso es difícil comprarlo, por un Hombre, no es tema difícil. claro. Estamos hablando de la parte Si antes no ligabais económica. determinados términos, yo creo que se puede vivir la Semana Santa perfectamente, aprovechando ¿no? también desde el punto de vista de ocio, un periodo vacacional y, sobre todo, no creo que pueda ser exigible asistir a una procesión para poder afirmar que se está viviendo desde el punto de vista religioso una Semana Santa, Bueno, digo yo, ¿no? Vamos, a nivel personal, lo que yo vivo en Ciudad Real es que efectivamente lo mejor que tiene y donde está todo el mundo en la calle y donde está viendo, que es la Semana Santa, están todos siguiendo los pasos, los hosteleros están encantados y ha bajado ahora la dotación que tenía la Semana Santa, pero está todo el mundo implicado, todo el mundo en la calle, entonces evidentemente mucha gente se va a la playa, pero que si es una realidad que encima con el buen tiempo está todo el mundo en las terrazas, la gente no se va porque tampoco hace tan buen tiempo, hay gente que se va, pero en este periodo de tiempo mucha gente hace turismo de interior y entonces viene a Ciudad Real y ya te digo que no veo yo ningún periodo de todo el año de Ciudad Real que no sea, porque el carnaval es minoritario y ahora el ayuntamiento le ha dado la misma dotación que la Semana Santa, pero es que la Semana Santa llena las calles, ¿no? Entonces es una realidad indudable. Para mí, de todas maneras, el argumento económico para mí es el más endeble de todos. Y yo te voy a decir una cosa para provocar un poquito aquí al público. ¿O te gustaría que lo fuese? No, eso ¿No he entendido? absolutamente. Claro, yo te digo una cosa, yo personalmente para provocar un poquito lo digo. Por mucho gay que venga en Orgullo Gay a Madrid y por mucho dinero que deje en la ciudad, yo no daba, si fuese alcalde, no daba ni un euro de financiación. Para mí lo de menos es que da más o de menos. Para mí lo más importante es que si una persona se siente cristiana, católica, en este caso católica porque estamos en España, y quiere realizar unas actividades públicas en la calle que vengan a manifestar esa religiosidad y venga a convivir con su comunidad religiosa, esa religiosidad, que lo puedan realizar. ¿Que eso da dinero a las arcas públicas o da dinero a la hostelería o da dinero a España porque viene el extranjero? Perfecto, mejor. Claro. Pero para mí es lo de menos. En ese sentido han cambiado todos los patrones. Es cierto que dentro de la tradición están las procesiones y demás, pero el mero hecho se ha ido retroalimentando una mejoría económica
en la historia reciente de España, ha permitido pues, a los cofrades invertir más pues, en la forma de vestirse, en la forma de adornar esas procesiones, las ha embellecido aún más sobre lo que había a nivel primigenio, y eso ha ido atrayendo en un contexto en el que estamos, no nos engañemos, la estructura económica de España es esencialmente de servicios, el sector turístico posiblemente sea la parte más potente y que puede estar más presente en todo el territorio español, posiblemente la España interior, si no fuera por algunos aspectos culturales y artísticos relacionados con la Iglesia, poco margen de maniobra para competir con Benidorm posiblemente tendría, con Benidorm y el resto de la periferia. Esos movimientos... Convenido por las procesiones también, ¿no? Es claro, al final es un movimiento de gente. Es cierto, Antonio apuntaba una cuestión que sí que es cierta desde el punto de vista de que son muchos días sin actividad laboral. La gente le viene muy bien en este momento del calendario moverse, y el flujo de movimiento interior es mayor, entre otras cosas, por el mero hecho de que se han ido embelleciendo. Las Semanas Santas son, bueno, yo soy más joven que todos. No, perdón. Que casi todos. No, perdón. Que casi todos. Yo soy más joven. Y la estética No, también, perdón. la estética, la escenografía está mucho mejor estéticamente hoy por hoy que lo pudiera estar hace 30 años. Vale, pero a mí me gustaría que fuese un poquito menos estético, me gustaría que fuese un poquito menos populoso y que hubiesen menos hijos de 1000 padres de costalero. Porque es cierto, pues yo los he conocido, los he visto. Usted, que es un hijo de 1000 padres, porque de 1000 padres a lo mejor son pocos, y está usted poniéndose en Semana Santa aquí, ¿para qué? ¿Para fardar? ¿Para qué lo hace? A lo mejor el castigo de Dios, a menos que le duele la espalda. Puede ser, pero lo que más creo yo que sobresaliente de la Semana Santa es esa religiosidad que debería estar, no es un fenómeno de masas. El momento que se convierte en un fenómeno de masas ya no sabes si eso es religioso o eso es lo que está ahí. Contigo hay que tratar entonces un día el tema de la Navidad, porque todo lo que la rodea debes estar absolutamente en contra. Si vinculamos la economía y los empleos a este fenómeno, en algún sitio nos está fallando la argumentación, ¿no? Falla. Yo creo que es una falacia. Claro. A mí me gustaría que turismo, fuese todo empleo, economía con aspectos religiosos. No. Y lo que ha habido ha Probablemente vaya sido todo una de la misma mano. apropiación de la palabra o de las dos palabras, Semana y Santa. Y ha habido una apropiación y se ha convertido en un elemento mercantil y escenográfico. Vale, porque exageró la religión. A ver, Hay Antonio. una cuestión más que les pediría yo a todos nuestros oyentes que hagan una confesión propia y general. Para vivir la Semana Santa hay que cumplir un precepto, que es confesar y comulgar por Pascua Florida. Que eso lo manda la Santa Madre Iglesia. Pues todo el mundo a reflexionar sobre ello. Que hagan eso es la otra parte, que esa me quedo con ella y os doy mi fórmula después. La parte gastronómica. Bueno, pues señores, hablamos también con receta incluida de la vertiente gastronómica, lúdica, consumista de la Semana Santa, como no iba a salir las torrijas, lógicamente, por intentar quitar un poquito de rigor al tema, pero que tiene su seriedad. A la vuelta de publicidad también la vertiente jurídica desde el punto de vista de esos ataques que ya han salido a colación en nuestra conversación y que parece que pasan impunes desde el punto de vista de condena legal. Nos queda mucho por delante y en el siguiente bloque trataremos de terminar de perfilar este análisis de la Semana Santa hasta ahora.